Abismo. Conexión con el misterio. Con Nacho Navarro. En Aragón Radio. Esta noche queremos introducirnos en el mundo del mal. Regresar al mundo de los crímenes, pero de una forma muy diferente. Por desgracia podemos decir que hasta de una forma popular, en lo que fue una España hasta los años 30, 1930, una época antes de la Guerra Civil. En España era uno de los países que por desgracia se hizo famoso aquello que llamaban como los saquemantecas, los sacauntos, asesinos en serie, aquellos que buscaban a mujeres, a niños, los infanticidios, porque creían que había unos beneficios dentro de los propios huesos de esos niños, de la manteca, de la grasa, cómo se iba extirpando incluso el epiplón de aquellos estómagos, de aquellos abdómenes. Hay casos muy relevantes en nuestro país, es un tipo de medicina oculta donde los poderes fácticos, donde estaban los grandes poderes económicos, se podían permitir el pago por las almas de aquellos niños, de aquellos inocentes. Hay casos tremendos, ¿no? Como Francisco Leona, con el crimen de Gádor en el año 1910. Aquel sacamantecas que mató a un niño, a Bernardo González, por encargo del Moruno. Fue un crimen que trastocó sobre todo la zona de Almería, bueno, yo pienso que toda España. A ese niño le abrieron las axilas en canal porque necesitaban la sangre humeante. Esa sangre que se la mezclaron con azúcar para que el Moruno la pudiese consumir porque estaba enfermo. Y ese niño todavía vivo, maltrecho, casi desangrado, le abrieron el abdomen para extraer el epiplón y toda la grasa humana para colocársela encima a este personaje. Así hay diferentes casos en España. Podemos viajar hacia el primer asesino en serie que tenemos en nuestro país, como es Manuel Blanco Romasanta, el hombre lobo de Ayariz, muy conocido. Esa persona que iba a pie, iba trotando entre Galicia y Cantabria. Era un buhonero. Los buhoneros, que eran aquellos que iban con sus carros de madera por los caminos vendiendo enseres, vendiendo alhajas, vendían reliquias casi de los santos de la propia ciudad de Santiago a todos los peregrinos que llegaban. Bueno, pues resultaba que Romasanta, que él muere en 1863 no está muy claro, ¿no?, si en Galicia o en Ceuta, en diferentes destinos en la cárcel. Él reconoce haber asesinado a 13 víctimas, pero es uno de los casos de licantropía clínica española. Él era un sacamantecas, él era aquel que extraía la grasa a sus víctimas, pero él decía que se convertía en hombre lobo en aquellas noches de luna llena. Él decía que en el juicio, que cuando era joven, en su habitación se apareció el diablo, cornado, completamente rojizo, y le convirtió en un ser malvado. Después de asesinar a sus víctimas y extraerles los órganos y la manteca, él cogía un rosario y se ponía a llorar y a rezar sobre ellas, porque sabía que había hecho un error, que había hecho el mal, pero era culpa de la noche, era culpa de la luna, era culpa de los astros. Él decía que era lunático y que se convertía en esa especie de antropomorfo mitad hombre, mitad animal. E incluso los expertos no podían identificar ni diferenciar las mordeduras de los huesos porque decían que esas dentelladas eran de un perro, que eran de un lobo, que no eran de un ser humano. Tenemos otros también muy conocidos, como era Juan Díaz de Garayo, aquel de Vitoria que muere en 1881 con el garrote vil, aquel metal como iba rompiendo la columna hasta perpetrar la muerte de la persona. Díaz de Garayo, él reconoció eviscerar a 6 mujeres, extraer también esa manteca, esa grasa. Fue muy conocido porque la frenología europea de aquella época, el estudio del cráneo, decían que esa nariz aguileña que él tenía en todas las fotografías, en todo lo que se veía en la prensa, era un símbolo de asesino en serie. E incluso le investigaban los genitales y
y lo que era el arquetipo, porque el arquetipo de un asesino. Fueron perseguidos, fueron masacrados, los vagabundos eran apaleados en las calles. Y Juan Díaz de Garay, ese hombre de Vitoria, pues también luego lo vendían. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que empezó lo que se cree que era una leyenda, el hombre del saco. Decían a los niños que vendrá el hombre del saco y se te llevará, que llegará el sacamantecas y se te llevará. Resulta que no es una leyenda, resulta que era una realidad. Y tan reciente que no hace ni 100 años de esos casos. Donde se buscaba a los niños. Hay incluso testigos de hace muy pocos años entrevistaron a gente mayor en zonas de Barcelona, donde decían que llegaron a estar dentro de una gran bolsa y esa persona les decía que le iba a arrancar toda la grasa humana. Eso es la España profunda. Eso ha ocurrido aquí. Y lo que hacían es tan duro que era el ser humano reutilizado. A esos niños, cuando eran asesinados, se aprovechaba todo. Los dientes para implantes, el pelo para hacer pelucas o abrigos. Es duro, pero es así. Se utilizaban los huesos, se machacaban y con el tuétano lo utilizaban para encuadernar las librerías. Los encuadernados de muchos de aquella época eran con esos huesos humanos. La sangre, importantísima. Incluso príncipes en España se recomendaba beber un vaso de sangre al día para ser sano, porque curaban las enfermedades y sobre todo la grasa. Ahí se hacían los ungüentos para la vejez, para no tener siempre esa belleza. Se hacían los ungüentos de las boticas con esos libros antiguos que hablaban de esos recetarios brujiles. Y la gente sin escrúpulos pagaba por ello. Y casi se convirtió en algo, no podemos decir habitual, pero no sorprendía a la gente. También al lado de los anatómicos forenses, en Belchite, sin ir más lejos, justamente al lado estaba la casa del sacamantecas, que ya esos cuerpos difuntos sí que los reutilizaban, sacando esas vísceras y pudiendo vender. Pero claro, todo aquello lo que ocasiona es lo que he dicho, esa forma de apalear a la gente de la época. Porque fue una convulsión tremenda en nuestro país. La grasa humana, la grasa de esas mujeres y de esos niños, también se utilizaba para la industria. Es una grasa que se llegó a utilizar para el ferrocarril, es una grasa que se utilizaba para las maquinarias, para los engranajes, porque era un poco más sólida. Parece una locura, pero esto ocurrió y está documentado. Por lo menos hay documentos. Que sean leyenda o no esos documentos, sabemos que muchas veces ese boca a boca va escribiendo y transcribiendo diferentes historias, pero sí que hubo juicios donde se reconoció que esa grasa era utilizada para la industria. Y tenemos un personaje mítico en España, que es una mujer, Enriqueta Martí Ripollés, la vampira del Raval, la vampira de Barcelona, aquella que incluso tiene cierta relación con la zona de Teruel, con un asesinato, con un secuestro, con un rapto. Ella reconoció entre 9 y 12 niños, no está muy claro el tipo de secuestro que había hecho, y en su domicilio, ahora lo contaremos, se encontraron diferentes ungüentos, enseres, empezaron viendo a 2 niños con la cabeza afeitada. Y era la Barcelona de 1912, en aquellos lugares donde los raptos, por desgracia, pues era un clásico. Y Enriqueta Martí se convirtió en esa vampira que incluso bebía la propia sangre humeante. También tenemos crónicas un poco más antiguas que nos hablan de la importancia de la sangre de las criaturas, como se iba al matadero de Madrid. Con la revista Estampa nos lo recordaba, donde todas las mañanas había una fila de personas, de vecinos, que iban con unos cuencos para recoger la sangre de los animales justamente cuando iban a ser matados. Y allí lo que hacían son los matarifes a primera hora, extraían la sangre, extraían las vísceras, y la gente incluso se tiraba encima de la sangre para ser sanados, porque la sangre tenía sus propiedades. Era muy importante beber la sangre. Este es el vampirismo ibérico. Esto es lo que ha ocurrido y la historia nos lo recuerda. También tenemos crónicas del otro lado del océano, donde decía que había expedicionarios que se interesaban solamente por las mujeres y los niños para extraer su grasa y sus órganos. Estamos en el siglo XVI y mucho más allá en el tiempo. Así que, cuando la leyenda se hace realidad y hacemos esos viajes hacia el abismo del mal, comienza Abismo en Aragón Radio. Pues muy buenas noches desde estos estudios, este plató en streaming, este FM que tenemos tanto en Aragón Radio como en nuestro canal de YouTube
de Abismo, conexión con el misterio desde la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, para hablar de un tema escabroso que muchas veces nos ponemos una venda en los ojos porque no queremos ver, no queremos conocer, pero esto ha ocurrido y los grandes asesinos en serie, los primeros españoles asesinos en serie, se dedicaban a estos quehaceres que las boticas sin escrúpulos se dedicaban a comprar y se dedicaban a generar diferentes ungüentos. Dani Gueras, buenas noches. Buenas noches, Nacho. Hoy viaje a la oscuridad humana, ¿no? Hoy viaje a ese tiempo nuestro, muy nuestro, en el que cuesta creer lo que sucedía, pero como tú bien dices, ha sucedido, ha pasado, y aquí vamos a revisar un poco, hoy un tema un poquito más en concreto, ¿no? Como bien has pronunciado, pero veremos que hay referencias en otras culturas a todo esto de la grasa humana y un asunto turbio. Nuestros oyentes que se agarren los machos porque hoy es un tema muy controvertido y duro. Rafael Balaguer, buenas noches. Buenas noches, amigos, ¿qué tal? Bueno, pues encantado de participar una noche más en Abismo. Y hoy, pues bueno, un tema no sé si ha sido oscuro. Muy duro el inicio, pero... Sí, yo creo que sí, pero bueno, duro, pero necesario y realista, aportando siempre esa información por dura y oscura que pueda ser. Porque claro, esto tiene muchos flejes, muchos hilos de los que podemos ir tirando, empezando por esa licantropía, el mito del hombre lobo, ¿no? Fíjate, que siempre, es lo que he dicho, ¿no? Claro. De cuando... Perdona que te interrumpa. Cuando estaba Roma Santa, en esas zonas de esa Galicia profunda, como decía, la modificación de la luna, cómo la luna le hacía enloquecer. Tú estás aquí hoy, tú eres el experto tú eres nuestro astrónomo de cabecera. Es como si los astros te hiciesen enloquecer. Claro, la licantropía clínica es una enfermedad, está bien descrita, pero es una enfermedad muy rara, extremadamente rara, en muy pocos casos alrededor del mundo. Y además los primeros, pues podemos remontarlos a las crónicas de la Grecia clásica, y ahí nace un poco la idea del mito del hombre lobo. Y atención, siempre aparece en regiones geográficas en las que efectivamente habita o habitaba el lobo, que se está recuperando, por cierto, no sin polémica. Bueno, unas polémicas en España, tremendas, pero bueno, en las zonas donde geográficamente había lobo, pues ahí pues sí que se desarrolla con plena potencia esa idea de ese ser híbrido quizá, ¿no?, entre un ser humano y un lobo. Y la influencia de la luna sobre la licantropía, bueno, no está muy clara, pero sí que podemos hablar que efectivamente la luna puede tener cierta influencia, no a un nivel físico como para obrar esa transformación real de un ser humano en un animal, en un lobo, pero sí a nivel psicológico sí que puede tener cierta influencia, porque efectivamente la luna llena nos puede modificar los ciclos de sueño, los ciclos circadianos, los periodos de vigilia y de sueño, y eso puede introducir ciertas alteraciones de comportamiento, afectaciones psicológicas a largo plazo en personas sensibles. Así que ahí sí que podemos tener cierta relación. Incluso también está bien documentado que los días antes de la luna llena, pues hay personas que empiezan, atención, esto es muy interesante, quizá tan solo sin ver la luna llena, pero días antes de la luna llena empiezan a sufrir alteraciones en su sueño. O sea, ellos son conscientes de alguna manera, del propio cuerpo exacto, de que llega a esa luna. Exacto, ese ciclo lunar, pues sin ser conscientes de la fase lunar que puedas ver en el cielo, sin observar la luna, y ellos ya son capaces de sufrir ese tipo de alteraciones. ¿Es con luna llena o luna nueva también? Sobre todo con luna llena. Luna llena. Sobre todo con luna llena, no tanto con luna nueva. También hay estudios muy interesantes de los primeros años de la exploración espacial, precisamente para preparar los viajes de las misiones Apolo a la Luna, pues sobre la alteración de los campos magnéticos, tanto de la Luna como de la Tierra, asociándolos a diferentes fases lunares, y se ve que pues efectivamente hay cierta alteración de ese campo electromagnético. Así que bueno, por supuesto, alguna influencia ejerce la Luna sobre nosotros, no desde un aspecto astrológico, sí desde un aspecto psicológico. Es decir, eso sí que es importante. Desde la ciencia no podemos argumentar que hay una influencia directa de ningún astro sobre las personas, pero atención, sí que psicológicamente sí que la luna nos puede influir. De hecho, hay estudios estadísticos sólidos sobre el aumento o disminución de delitos asociados a las noches de luna llena o luna como nueva. El suicidio también. Por supuesto. Fíjate, la luna es capaz de modificar las mareas, ¿verdad? Sí. Modifica el agua. Sí, sí.
Entonces nosotros que tenemos un porcentaje tan elevado de agua, entiendo que esa luna, aunque no esté científicamente demostrado, porque seguramente no haya una gran dotación económica para investigar la reacción de la luna en el cuerpo humano, pero seguramente con ese porcentaje de agua tiene que modificarnos de alguna forma. No, Nacho, ya te he comentado que sobre todo es una influencia psicológica, pero no a nivel físico, porque el efecto que produce la Luna sobre la Tierra pues es esa atracción gravitatoria. La Luna pues es un cuerpo mucho menos masivo que nuestro planeta, por supuesto, entonces su gravedad también es mucho menor, y lo único que puede atraer la Luna de la Tierra hacia la Luna pues es las partes más elásticas. En efecto, pues son las grandes masas de agua, como por ejemplo los océanos, donde esas mareas son más evidentes. Pero atención, también atrae parte de la corteza terrestre, de manera que parte de la superficie de la Tierra es elevada cuando se produce la fase de luna llena. No nos damos cuenta de ello porque se levanta pocos centímetros, pero grandes masas de tierra. Es como que no lo absorbe la Tierra. Exacto, de alguna manera es elevada. Un imán. Exacto, gravitatorio. Tanto atrae la superficie de la Tierra como las masas acuáticas. Las masas acuáticas son mucho más elásticas, es evidente. La superficie de la Tierra no lo percibimos, pero esa atracción se produce. Pero es una atracción gravitatoria que tiene que ver con la masa. Entonces, la gravedad es la fuerza que ordena el universo a gran escala, pero paradójicamente, de las 4 fuerzas que conocemos en el universo, la gravedad es la más débil de todas. De manera que cuanto más lejos está un cuerpo de otro, esa atracción gravitatoria va a disminuir drásticamente. Así que, a la distancia a la que está la Luna de la Tierra, pues la influencia gravitatoria que ejerce la Luna sobre cada uno de nosotros es la misma atracción gravitatoria que puedo ejercer yo mismo mañana cuando pues esté comiendo tranquilamente un plato de cocido y observaré que uno de esos garbanzos pues no va a ser atraído por mí, ni yo voy a ser atraído por el garbanzo. Esa fuerza gravitatoria entre un comensal y el garbanzo es la misma fuerza gravitatoria que ejerce la Luna sobre cada uno de nosotros como ser humano. Así que la influencia va a ser, eso sí, psicológica, pero no física gravitatoria. ¿Y por qué los lobos se relacionan con la luna llena? Bien, porque hay un comportamiento etológico interesante de todos estos cánidos, asociado precisamente a las horas de mayor visibilidad en fase de luna llena, porque la luna llena es un 7% de la luz del sol, lo cual también es interesante para el ciclo vital de las plantas. Por ejemplo, la agricultura bioclimática puede tener pues cierta base científica, porque si durante las noches de luna llena tenemos plantas que todavía están haciendo cierta fotosíntesis, eso es a un 7% del rendimiento de la luz diurna, pues bueno, eso puede provocar pues un crecimiento pues más eficiente. Y sí que está documentado pues que estos cánidos pues sí que aúllan a la luna, hacen su comportamiento social propio de la especie, también influidos por ese incremento de luminosidad en determinadas noches. Así que bueno, es un... Y por supuesto, claro, hay que recordar que todo esto viene de cuando la humanidad vivía en plena naturaleza. Comunión quizá no con los lobos, pero por supuesto sí se dio esa comunión, porque por supuesto nuestros perros proceden de los lobos de antaño. Así que esa conexión entre la naturaleza, el lobo, la luna, pues bueno, está en la fuente de muchos de nuestros mitos y de nuestra cultura desde nuestros orígenes. Fíjate, Dani, esos mitos, ¿no?, que hablaban de esos acamantecas. He mencionado, creo que uno de los 3 clásicos que tenemos en España, ¿no?, tanto Roma Santa como Juan de Garay y sobre todo Francisco Leona, que es el que he comentado, ese crimen de Gádor, donde ese niño, ¿no?, ese niño que secuestran, ese niño que lo tumban, y cómo de una forma perfecta, casi quirúrgica, que era gente que no tenía ningún tipo de cultura, pero sabían perfectamente cómo hacer los cortes, cómo seccionar las arterias para que se fuese desangrando poco a poco. Y eso tenía que ser una imagen tremenda, ¿no?, en esa especie de paridera donde tenían al niño conforme iba sacando la sangre y la mezclaban con azúcar, se la daban de beber al moruno. Esas crónicas, todo esto está en los juicios, está en todas esas diligencias de antaño que se hicieron, y como luego, pues claro, extraían la grasa, y esa grasa es como una película de terror absoluta. Esa grasa se ponía encima de la persona, cómo buscaban la extracción perfecta. Esto es como la película del perfume, pero claro, ahí era aplicada una grasa para recoger el aroma. Eso no deja de ser una novela, ¿no?, para recoger el aroma corporal, pero es que la grasa interna, esto se retiraba, y
y los niños, y hubo unos momentos de desaparición de niños, de robos, y en Barcelona sobre todo fue un drama absoluto, y copó las portadas a principios del siglo XX de prácticamente todos los diarios, todos los periódicos, todas las revistas se hacían eco como si fuesen esos trovadores antiguos contando y narrando de tened cuidado, madres y padres, tened cuidado con vuestros hijos, porque como los dejéis solos en según qué calles, en según qué momentos, desaparecerán porque los utilizarán para diferentes ungüentos, para... Cómo se busca es terrible. Gente que busca su propia sanación por medio de la muerte ajena y por medio de alguien que no tiene ninguna culpa, como es un niño. Así es. Además, como bien has dicho, estamos hablando de unos tiempos muy convulsos. Una Barcelona entre 1909, principios del siglo XX, 1909 y 1912. Recordemos que recientemente, en esa época, habíamos sufrido la Semana Trágica, llamada así, ¿no? Con aquellas, ¿qué es la Semana Trágica? Aquellas huelgas que se hicieron, convocadas por los sindicatos, revoluciones sociales, todos en contra de la guerra en Melilla y del alistamiento obligatorio militar, ¿no? Eso a muchos padres de familia, evidentemente, les tocaba muy de cerca. Era una época muy, muy convulsa en la que, porque tenemos que entender este contexto social, porque luego ahondaremos en el tema del sensacionalismo, como bien has dicho, y esa histeria colectiva por parte de la prensa del momento, ¿no? Pero sí que es cierto que había una psicosis casi colectiva con el tema de los niños, el hombre del saco al que, en este caso, ¿no? En Barcelona, podemos ponerle incluso, ya veremos cómo, ¿no? Pero rostro femenino, el de Enriqueta Martí, la vampira de Barcelona, la vampira del Raval. Pero sí que es cierto que, imagina, ¿no? El momento, esos niños que pueden ser desatendidos y que se daban esas desapariciones, esos secuestros, para utilizarlos, pues como tú bien has dicho, para extraerles sangre, la grasa, un ritual terrible, escabroso, muy turbio, pero que se ha dado y está demostrado, y como bien sabemos, hasta los años 30 incluso se ha estado ejerciendo. ¿Qué podemos contar de Enriqueta? ¿Quién era esta mujer? Porque luego se ha intentado decir que ha sido un mito, que también vamos a hablar de ello, pero ¿qué podríamos? Estoy aquí buscando diferentes imágenes, ¿no? Para poder describir. ¿Qué podemos contar? Bueno, mira, Enriqueta Martí nace en 1871 en Sant Feliu del Llobregat y es una mujer de una familia pobre, trabajadora, clase social. La brecha social era muy, muy incipiente en ese momento también. Es decir, estamos hablando también, para poner a la gente en contexto, en un momento muy delicado. Es decir, se expedían certificados para poder mendigar en la calle. Si no, tenías que ir a casas de beneficencia, a dormir. O sea, estamos en una época muy, muy, muy convulsa a nivel social. Y en ese momento, Enriqueta Martí, pues ya dijéramos que después de un transitar por provincias de la misma metrópolis, llega a Barcelona y se instala allí y vive, pues bueno, intenta vivir como criada, como niñera, pero el rendimiento económico es muy, muy precario, ¿no? Entonces tiene que acabar dedicándose pues a lo que tristemente muchas mujeres en aquellos momentos tenían que acabar, que era la prostitución, porque no les daba el dinero para comer. De día mendigaba en la calle, por la noche se prostituía. Mira, Silvia Ladrero nos envía varios audios para poderlos poner hoy, para entrar en contexto y poder hablar sobre ellos. Y el primero es esa comparativa, me comenta, entre Londres y Barcelona, porque estamos en una época donde también, ¿no?, el gran conocido como Jack el Destripador. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos cuenta ella con sus ideas. Hoy os quiero hacer una comparación entre dos ciudades, el Londres de Jack el Destripador y la Barcelona de principios del siglo XX de Enriqueta Martí, porque tienen muchas cosas en común, como lo vais a ver. En el corazón de dos ciudades separadas por la geografía, pero unidas por la sombra de sus crímenes, se tejen estas historias a finales del siglo XIX y principios del XX. Fueron escenarios de horrores que dejaron una marca indeleble en la memoria colectiva de sus habitantes. El Londres de Jack el Destripador, en 1888, en el distrito de Whitechapel, se sumía en la desesperación y el miedo. Las calles estrechas y oscuras, iluminadas por escasos faroles de gas, eran el hogar de una población empobrecida, una zona industrial con calles llenas de barro, casas con cuartos de alquiler, niños trabajadores de sol a sol por las calles, entre la niebla y la suciedad. La figura de Jack el Destripador emergía como un espectro
aterrador. Pero lo que no mucha gente sabe es que la ciudad en aquel momento estaba tomada por una gang, un grupo criminal organizado formado solo por mujeres y que se conocía como las 40 Elephants, las 40 elefantes. Era una banda que nació para robar, pero terminaron infundiendo a principios del siglo XX el terror entre las mujeres, sobre todo de clase alta. Eran capaces de controlar a toda la población femenina y sobre todo tenían sometida a la de la clase social más pobre. Obligaban a muchas a prostituirse o incluso a secuestrar niños para conseguir dinero a cambio de su liberación. Pero es que la Barcelona de Enriqueta Martí, casi 2 décadas después, no fue muy distinta y su nombre se convirtió en la encarnación del miedo en el barrio del Raval. En 1912, Barcelona era una ciudad en pleno proceso de transformación y modernización, marcada por contrastes sociales y económicos brutales. El plan del ensanche de Ildefons Cerdà, aprobado en 1859, seguía en desarrollo y se estaba construyendo, ¿no?, con su característica cuadrícula, sus amplias calles. Pero ¿qué pasa? Que contrastaba absolutamente con la realidad del barrio del Raval, conocido también como el barrio chino, que era una zona densamente poblada y marginal, con calles estrechas, edificios antiguos. Albergaba una población trabajadora y empobrecida donde la delincuencia y la prostitución eran muy comunes. Así que las desigualdades sociales y laborales dieron lugar a un fuerte movimiento obrero y anarquista. Las huelgas y los disturbios eran frecuentes, reflejando el descontento de la clase trabajadora con las condiciones de vida y condiciones laborales. La rápida urbanización y la afluencia de trabajadores que venían de todas partes de España contribuyeron a problemas de vivienda y de salubridad. Y en barrios como este, como el Raval, las condiciones insalubres y el hacinamiento se convirtieron en los principales problemas, eran los problemas más graves, con frecuentes brotes de enfermedades como el cólera, la tuberculosis, el tifus. Y eso no se quedó solo en las calles de los barrios pobres. Estas enfermedades también llegaron a los más pudientes, en una sociedad barcelonesa con muy alto nivel adquisitivo, donde ellos también caían enfermos. ¿Cuál es la diferencia? Que esta clase social adinerada podía optar a buscar y a comprar cualquier remedio que existiese, costase lo que costase. Y repito, costase lo que costase, porque esta parece ser la clave de todo este asunto y de todo el trasfondo que hay detrás de las desapariciones de niños y de los asesinatos de Enriqueta Martí, recordándonos que la verdadera naturaleza del mal puede emerger en cualquier rincón y bajo cualquier circunstancia. ¿Cuándo acecha el mal? Cuando acecha el mal. Muy bien, bueno, lo que ha relatado Silvia es, bueno, pone el contexto maravillosamente de la época, como ya bien hemos apuntado antes, y el nombre de Enriqueta Martí, ¿no?, lo hace valer porque evidentemente se convirtió en el terror de aquella época en Barcelona. De hecho, a día de hoy todavía se recuerda, ¿no? Estamos hablando de ella. Imagina el poder de la leyenda y el poder de sus actos, que como debatiremos, y muy recientemente puede ser, ya hablaremos luego, ¿no?, que no fueran tales, ¿no? Pero sí que es cierto que la leyenda o lo que hay y se conoce a día de hoy sobre ella es que evidentemente secuestraba niños de muy corta edad, los utilizaba, como ella se autodenominaba, curandera, para extraer esa grasa, esa sangre, esos huesos y crear pues esos ungüentos, esas pomadas que, según ella decía, y sus clientes, de los que ya podemos decir a día de hoy no se sabe ni un solo nombre, porque, como bien ha nombrado Silvia, era gente de la burguesía catalana, de muy altas esferas, y que pagaban lo que hiciera falta por un remedio, por ejemplo, como ella aseguraba, que curaba incluso la tuberculosis, un mal
que acechaba y bueno, dijéramos que también castigaba bastante aquella época en la Barcelona y en la España, ¿no? En el mundo entero casi, pero sobre todo en aquel momento en Barcelona. Poca gente reconoció durante ese juicio haber estado involucrada. Solamente, que yo recuerde, había un librero, un editor, que sí que reconoció haber comprado esos untos de los huesos machacados, donde ese tuétano, bueno, el tuétano al final tiene unas propiedades de pegamento. Se utilizó durante mucho tiempo el hueso animal. Es más, prácticamente para pegar las pieles es lo que se conoce como la cola de conejo. La cola de conejo es cuando se hierve el hueso, ¿no? El hueso animal se va hirviendo, entonces se busca ese elemento adhesivo. Bueno, pues para encuadernar los libros reconocieron que sí, claro, que compraban esos adhesivos de hueso humano, y muchos de los libros actuales, antiguos, pues estarán encolados con esos huesos humanos. O sea que realmente, claro, estamos imaginando, ¿no?, esa Barcelona que incluso se revolucionó con aquellos primeros ferrocarriles. Fueron unos momentos también de histeria, como ha dicho Dani, ¿no, Rafa? Esa histeria colectiva que puede conmocionar a una sociedad. Claro, por supuesto, es un momento de transición, un momento de cambio social, tecnológico, cultural increíble. Estamos hablando pues de esa Barcelona que da el salto a la modernidad a caballo de un movimiento artístico y cultural único como es el modernismo, Sagrada Familia, Gaudí, Jujol. Y realmente pues en esos momentos de impasse, de transición cultural, siempre pues hay tensiones de todo tipo. Y por supuesto el caso de Enriqueta Martí pues encaja en un momento en el que sí que es cierto que se producían pues cientos de desapariciones, cientos de secuestros, cientos de crímenes en una Barcelona que ya pues se va volviendo esa urbe cosmopolita, pues con esa sobrepoblación en barrios concretos como por ejemplo el barrio del Raval. Esa pobreza, esa dicotomía entre las clases bajas y las clases altas totalmente pues desatada, y ahí está pues quizá la clave de lo que finalmente pues podríamos considerar. Pues oye, vamos a hablar luego de ello, pero yo quiero introducir algo interesante, y es que quizá estaríamos delante de una de las fake news más importantes pues de la historia negra de España, porque quizá Enriqueta Martí no fuera esa vampira, no fuera esa asesina. Sí que podía haber sido secuestradora de niños, pero es que hay manos oscuras en esta historia que quizás se arrastren hasta hoy, que son muy polémicas, y que de alguna manera pues la resolución del último secuestro de Enriqueta Martí, una niña que se llamaba Teresita Guitart, la policía pues finalmente es capaz de liberar a esa niña, Teresita Guitart, y a otra niña, se llamaba Angeleta, que algunas fuentes citan que incluso podría ser una familia propia de la propia Enriqueta Martí, que la cuidaba en esa casa. Pues ahí, en esa duda entre si realmente era una asesina o no, pues vamos a ver cómo se han tejido cantidad de historias, cantidad de falsedades sobre esa persona, a nivel gráfico incluso, que podemos recuperar hoy en día, y cómo pues quizá Enriqueta Martí se generó esa leyenda urbana por un interés de considerarla quizá una cabeza de turco, quizá ocultar bajo una cortina de humo, pues un humo muy negro, muy denso, ciertas corruptelas, ciertas conspiraciones que implicaban la clase más alta de Barcelona, pero también algo muy importante, a la misma policía. Así que bueno, vamos a hablar de todo ello porque es un tema muy, muy interesante, muy apasionante, pero también vamos a intentar pues romper una lanza a favor de esta mujer, que efectivamente era una mujer muy pobre, de condición cultural baja, que se veía obligada a llevar una doble vida, durante el día mendigando, explotando a esos niños precisamente pues para dar más pena a las personas que podían darles limosna. Vestía con harapos, pero luego por la noche Enriqueta Martí pues se vestía con las mejores galas. Las mejores galas, ropa lujosa, para frecuentar incluso el Liceu, para conseguir
clientes para esa prostitución, no solo para ella, sino también para pedófilos. Y ahí está una de las claves de la ocultación de estos crímenes por parte de la misma policía, porque al parecer, pues hay testimonios que implican a ciertos comisarios en esa ocultación de pruebas, esa red pedófila muy importante. Fíjate, Nacho, ¿hasta dónde puede llegar eso? Bueno, hay investigaciones muy recientes. Hay un libro muy interesante que es de 2014, se ha reeditado en 2021 con nueva información, lo voy a decir bien. El libro es Desmontando el caso de la vampira del Raval. Atención al subtítulo: Misoginia y clasismo en la Barcelona modernista. Es un libro muy interesante, está escrito por Elsa Plaza Müller. Ella, la autora, es argentina, nacida en Buenos Aires, pero afincada en Barcelona desde el año 77, es historiadora, escritora, y ha hecho una investigación, desde mi punto de vista, extraordinaria, muy profunda, estudiando las fuentes, toda la prensa de la época, los registros policiales. Y fíjate, voy a dar el dato exacto para no cometer ningún error. Ella trabaja con un documento que se llama El Registro de Diligencias Incoadas por los Juzgados en sus funciones de guardia en el año 1912. Para que nos hagamos una idea del ambiente criminal que se vivía en Barcelona en esa época, fíjate, ahí aparecen 236 registros de violaciones, abusos, raptos, desapariciones, crímenes de todo tipo con menores, abandonos de fetos y de niños. Fijaros el ambiente terrible que se vivía en esa como época. Intentar dar un carpetazo y decir, vamos a resolverlo y vamos a acusar a una persona. Claro, porque era tal la cantidad de delitos, una criminalidad abrumadora que obviamente sobrepasaba la capacidad de resolución de cualquier cuerpo policial. Pero es que, atención, no solo esas desapariciones las podríamos asociar pues a esos sacamantecas, esos crímenes de niños, a esa prostitución infantil, sino que también, y lo que plantean en el libro Elsa, es una red de trata de blancas y de trata de personas con menores para ser exportados a Francia para ejercer la prostitución y también trabajar en fábricas. Entonces, claro, imagínate la presión social de ver que están desapareciendo niños, niñas, personas sin dejar rastro, esa sospecha de que quizás se las llevan a las urbes grandes de Europa, como por ejemplo París, para ser explotados sexualmente y también laboralmente, y la impotencia de la policía, que es incapaz de resolver esa situación. Además, claro, tenemos una persona, Enriqueta Martí, que aparte de ser pues pobre, esa doble vida, ejerciendo la prostitución, es una persona enferma, tiene cáncer de útero, es una persona que también había sufrido traumas psíquicos por, al parecer, haber perdido algún hijo, aunque exámenes que se realizan cuando la detienen, ginecológicos, muestran que ella nunca había parido. Bueno, hay muchas dudas sobre ella misma a nivel físico, pero sí que tenía pues cáncer de útero avanzado, que deterioraba su salud, y de hecho pues esa finalmente es la causa de la muerte real de Enriqueta en prisión. Y lo que sí que Enriqueta también era, aparte pues de esa proxeneta, pues era lo que se llamaban pues en catalán la mala dona, la mala mujer, ¿no? La xixinaire. Xixi en catalán es la grasa humana, ese sebo. Pues esa persona que, como decías, los sacar mantecas de estos niños para hacer esas pociones, sí que era curandera, porque sí que ella era hábil elaborando todo ese tipo de ungüentos, de remedios caseros, implicando por supuesto pues grasas animales, huesos, porque los huesos que se encontraron en las casas, no solo en el domicilio final, en la calle Punén, número 29, en el Raval, sino en otras que ella finalmente informa a la policía, que también he vivido aquí, ahí también encuentran restos, y en principio se atribuyen a niños, incluso apariciones de cráneos, cuchillos de deshuesar llenos de sangre, trapos llenos de sangre, que se afirma que son sangre humana, restos humanos, grasa humana, en los tarros. Bueno, un panorama dantesco, absoluto, increíble. Ella sí que era curandera. Lo que ya no está tan claro es que para elaborar esos ungüentos, esos remedios, esas pócimas, ella utilizará pues componentes procedentes de cuerpos humanos, ni tan solo de niños. Lo que plantea la investigación de Elsa es que
fue una cabeza de turco, fue un error de Enriqueta en ese último secuestro. Otro investigador, Jordi Corominas, plantea que cometió ese secuestro movida por una crisis de depresión al haber perdido ese hijo, problemas también derivados de la misma maternidad, los problemas de intentar sacar adelante hijos y no poder, pues ese trauma. Y finalmente pues la policía la detiene siguiendo, atención, una excusa para entrar en el domicilio, muy curioso, por denuncias por tener gallinas en el domicilio, y lo que se plantea como duda sobre el origen de esos huesos, si son humanos o no, es que efectivamente, fíjate, se produce un robo después de la detención en los domicilios de Enriqueta Martí, y a partir de ahí es cuando la policía empieza a descubrir, entre comillas, pues los cráneos, los restos supuestamente humanos, diciendo que efectivamente son los restos de los niños. Pero finalmente, pues eso se llegó a estudiar mejor y se vio que eran huesos de animales, que habían sido sometidos a calor, como comentabas antes, para precisamente obtener los tétanos y esa pulverización de los huesos. Los trapos empapados de sangre, las ropas ensangrentadas de niños, que también se comentó que se habían encontrado en su domicilio, pues también al parecer pudo ser que simplemente eran hemorragias de la propia Enriqueta Martí, porque perdería por la vagina grandes cantidades de sangre debido a ese cáncer de útero. Así que hay muchísimas dudas y Elsa pues afirma, casi sin ninguna duda, que todo fue una tapadera orquestada por la policía para tapar su propia incompetencia a la hora de resolver crímenes pues sin solución aparente, y también para tapar la participación de la misma policía en esa red global de trata de blancas, explotación laboral de niños, que por supuesto era una mancha para toda la ciudad y para toda España. Imagínate, exportación de ciudadanos pues españoles a Francia, Europa, para ser explotados sexualmente a principios del siglo XX. Es una teoría, una hipótesis muy, muy interesante, avalada con documentación. Además, algo muy bonito también es que, fíjate si llega lejos la idea de la fake news y los mitos sobre la propia Enriqueta Martí, que si ahora pues las personas que nos ven, nos escuchan, hacen una pequeña búsqueda, pues pueden llegar a encontrar fotografías de esos niños que supuestamente mató Enriqueta Martí. Pero es que ni siquiera esas fotos son reales, son de esos niños. Esas fotografías asociadas a Enriqueta Martí son niños que murieron en un bombardeo de una escuela en Getafe durante la Guerra Civil por la aviación del bando sublevado. Y esas fotografías se han usado una y otra vez. Estos son los niños que mató Enriqueta. No hay ninguna fotografía de esos niños. Además, fíjate si es grave el caso de ocultación de información. En el juicio de Enriqueta Martí, a ella efectivamente se la condena, pero se la condena a 1 año y 8 meses. ¿Tú crees que alguien que mata un mínimo de 12 niños lo van a condenar a 1 año y 8 meses teniendo, por ejemplo, la opción de Garroqueville, que era la que quería la población, la que la población reclamaba? De hecho, Enriqueta hace un intento de suicidio en la cárcel con un cuchillo de madera. Y cuando se entera por la prensa, la población de Barcelona se indigna muchísimo porque ellos lo que quieren es ejecutarla, ¿no? Por esa leyenda urbana que ya se ha creado. Entonces, 1 año y 8 meses y la condenan no por asesinato, la condenan por corrupción de menores. Entonces, claro, ¿dónde están las pruebas? ¿Dónde están los restos de esos 12 niños? ¿Dónde están esos cráneos? Se especula que esos restos humanos pues podían haber sido extraídos de cementerios, puestos ahí como pruebas ex profeso, especialmente colocadas por la policía, y si Enriqueta Martí hubiera podido tener algún resto humano auténtico, huesos, pues bueno, podrían haber sido utilizados para esas prácticas de curanderismo, esos rituales con restos humanos, como aún se sigue haciendo hoy. Así que bueno, yo creo que estudiando el libro de Elsa, pues la posibilidad de que todo se deba a la generación de una leyenda urbana en tiempo real, de manera automática, en la prensa de todo el país, con esa finalidad de ocultar una trama mucho más oscura, mucho más profunda, que implicaba la clase alta de Barcelona, la misma policía, trata de blancas, esclavitud sexual infantil, con todavía los tintes de la España antigua
de ese curanderismo, esas brujas, esos ungüentos, porque claro, tenían éxito esos ungüentos porque había mucha tuberculosis, algunos de estos ungüentos eran famosos por esa capacidad para intentar resolver pues esas afecciones. En fin, yo creo que es un momento maravilloso y a la vez terrible, que explica mucho sobre cómo era la sociedad en esos momentos y cómo pues esa idea inquisitorial de acusar a la mujer, a la bruja, a la mala dona, la mala mujer, como se acusaba antes a las brujas, falsamente en muchísimos casos, porque eran mujeres que sabían utilizar los recursos de la naturaleza para generar el bien, precisamente. Pero eso, mezclado con la pobreza extrema, bueno, un ambiente de prostitución, imagínate, pues, la combinación es lo que nos ha producido, pues quizá generar el mito, la realidad, no lo sabemos. Sí que es cierto que el último secuestro de esta niña, Teresita Guitart, que la rescata la policía, bueno, no sabemos por qué exactamente cometió ese secuestro, eso sí, pero fíjate, la condena es por corrupción de menores. Pues vamos a escuchar otro audio de Silvia donde nos habla sobre la muerte de Enriqueta y así vemos también un poco cuando la policía entra, ¿no?, y ve esa habitación de los horrores que tantas veces la narran. El juicio mediático de Enriqueta Martí llenó los periódicos con historias realmente espeluznantes y detalles muy morbosos que enganchaban a la sociedad, ¿no? La ciudad entera se estremecía al conocer esos horrores que supuestamente se ocultaban tras las puertas de su humilde vivienda. Así que desde que fue detenida y descubierta, fue recluida a la espera de juicio entre las sombrías paredes de la prisión femenina Reina Amalia. Y apenas había pasado un año desde su encarcelamiento cuando, un 13 de mayo de 1913, la noticia de su muerte se extendió como un reguero de pólvora. La versión oficial hablaba de una muerte natural a consecuencia de una tuberculosis que la había aquejado durante los últimos meses. Sin embargo, muchos sospecharon que había más detrás de este fallecimiento y empezaron los rumores. Que los rumores fueron casi tan oscuros como las propias historias que la rodeaban en vida. Algunos decían que había sido asesinada por sus compañeras de celda, quienes no podían soportar la presencia de una mujer tan mala y tan vil con otras mujeres como para haberles robado a sus hijos y haberlos desmembrado. Otros susurraban que había sido envenenada por alguien del exterior, quizá un cliente poderoso que quería asegurarse de que sus secretos permanecieran enterrados con ella. Y entre estos relatos hay uno muy persistente y bastante perturbador que aseguraba que hubo un extraño encuentro que tuvo lugar en la misma prisión días antes de su muerte. Y se decía que un hombre alto con un sombrero de ala ancha que ocultaba su rostro había visitado a Enriqueta. Nadie sabía quién era, pero los guardias recordaban la frialdad de su voz y la intensidad de su mirada. Tras esa visita, Enriqueta había mostrado un miedo que jamás antes se había visto en ella, una mujer que hasta entonces parecía no temer a nada ni a nadie. Los detalles exactos de esa reunión no se supieron nunca muy bien, permanecieron en el misterio, pero ahí quedaba ese halo del visitante que desapareció sin saberse quién era. Además, pocos días después, Enriqueta Martí fue encontrada sin vida en su celda. Las teorías sobre su muerte continuaron alimentando las habladurías del Raval, continuaron alimentando ese mito, pero lo cierto es que hoy sabemos que en realidad murió por un cáncer de útero y de hecho muchos de los paños ensangrentados que se encontraron en la casa donde estaban secuestrados los niños estaban en la zona donde se habían encontrado los ropajes de muchos de esos niños desaparecidos. Bueno, pues podían pertenecer a ella, ¿no? Porque esta enfermedad estaba bastante avanzada y quizá durante años
le había impedido tener una vida normal e incluso le había impedido tener hijos. Otro de los supuestos por los que ella había asegurado que robar niños era la única forma en la que podía tener hijos, para poder cuidar los que no pudo parir. Dani, esa habitación que es la que encuentran de los horrores, donde aparecen esos botes, los ungüentos, los paños ensangrentados, donde decían casi que por una cerraja se miraba una habitación muy perfecta, la casa, muy ordenada, casi ciertamente hasta lujosa, y de pronto aparece una habitación como si estuviese en uno de los sótanos del más absoluto infierno. Sí, el cuarto de los horrores. Un cuarto donde podemos recordar, Angelita, la niña que testificó a las autoridades, dijo que había visto a Enriqueta matar encima de la mesa a otro niño, Pepito. Desmembrarlo, extraerle la sangre, bueno, todo el proceso que ya hemos contado y que no hace falta volver a relatar porque es bastante perturbador. Pero sí que es cierto que, a colación de lo que comentaba también Rafa, yo no tengo pruebas, pero tampoco tengo ninguna duda de que Enriqueta trigo limpio no era. Es decir, ¿puede ser que fuera y que se le pueda atribuir todo lo que se le atribuye? Seguramente no. Seguramente no. Pero había corrupción de menores, había corruptela, había proxenetismo. Se sabía que en el momento también iba al Liceu, iba al Casino de la Rabasada, también muy, muy en auge en aquel momento, a ofrecer sus servicios de noche a las altas esferas, como bien decimos, la élite siempre inmiscuida en todo esto, ¿no? En todo esto tan oscuro y tan turbio, desde cualquier... Pues son los que pagaban, además, por esos rituales. Y muy bien, decía ella, ¿eh? Y muy bien, ¿eh? Esos rituales o restos, claro. Claro, o restos. Entonces, estamos ante un caso, yo creo, que el de Enriqueta Martí es la punta del iceberg, ¿no? Evidentemente habría más sacamantecas. Claro, es que es el auge donde se creen que esos ritos antiguos pueden llegar a sanar. Entonces, sí, hay que pagar, ¿no? Entonces, la persona adinerada se siente con el poder de acabar con la vida de tantas personas como hagan falta por salvar su propia vida. Así es. Por esa inmortalidad, esa falta de sufrimiento, esa falta de enfermedades. Fíjate que Silvia nos habla también de una relación, ¿no? Ya para acabar con un poco esta recta final, una relación que debe tener con Teruel, con Aragón. Vamos a escuchar. Son muchos los casos del hombre del saco o el sacamantecas que se han contado siempre en la sociedad española, ¿no? Sobre todo durante los siglos XIX y principios del XX. Era el terror más absoluto entre la población y sobre todo entre la población infantil. Teniendo en cuenta que además la población infantil, casi la mitad de ellos no llegaban a cumplir los 5 años. Había una mortandad muy alta. El caso que os voy a contar tuvo lugar no hace mucho, de hecho. Fue en los años 70 en Teruel. Se sabe que había un niño que tenía 6 años que estaba jugando con otro que tenía 3. Estaban jugando en la calle, debajo de su casa, eran vecinos y estaban esperando para la hora de comer, un fin de semana. El caso es que el niño de 6 años, cuando bajaron a buscar al niño de 3 porque no subía a comer, dijo que este pobre niño le habían ofrecido un caramelo, un señor, y que se había ido con él a buscar el caramelo, pero que ya no había vuelto. Estuvieron buscándolo y al final, después de todo el día, de madrugada, encontraron el cadáver del niño de 3 años en un pajar que había a pocos metros de donde habían estado jugando. El cadáver del niño estaba completamente lleno de sangre y parecía que le habían dado con una piedra en la cabeza. Fue una investigación que duró casi 20 días. Había un par de sospechosos porque coincidió con la salida de prisión de 2 personas que eran merodeadores y que abusaban de los niños. Se sabía que habían estado en la ciudad y uno de ellos, al día siguiente de ese crimen, salió huyendo en autobús en cuanto pudo. Lo buscaron. Fue buscado por toda España y al final lo encontraron, lo interrogaron y tenía coartada
No se sabía quién podía haber sido. No eran esos merodeadores, no era nadie del entorno, todo el mundo tenía coartada. La sombra y el misterio reinaba en un pequeño barrio de Teruel, pero finalmente uno de los policías se dio cuenta de que el niño de 6 años que había estado jugando con el desaparecido, con el asesinado de 3, guardaba alguna información más. Le interrogó que qué relación tenían, que si habían discutido, hasta que finalmente el niño de 6 años confesó que su propio abuelo le había ofrecido un caramelo al niño de 3 y que a él le había dado tanta rabia que su abuelo pudiera quererlo más que a él, que en cuanto subió el abuelo otra vez a casa y los volvió a dejar solos jugando en la calle, le dio una pedrada y mató al niño de 3, porque no soportaba que nadie pudiera hacerle sombra ante el amor de su familia. Madre mía, qué duro. Claro, es una sociedad completamente con miedo, con pánico hacia esas desapariciones de niños. ¿Creéis que después de todo esto que pasó con Enriqueta se apaciguaron las aguas? Bueno, a ver, hay la corriente que dice, y lo entiendo en cierta manera, que todo esto, que no se llegara a un juicio público de Enriqueta, fue para no alborotar más a las gentes, ¿no? Estaban viviendo tiempos muy convulsos, muy peligrosos a nivel social, en el que cualquier cosa que se hubiera manifestado, que se hubiera sacado a la luz en ese juicio, como pudiera ser la intervención por parte de las altas esferas de la burguesía catalana para obtener esos recursos en forma de grasa humana, de ungüentos, de pomadas para curar remedios y enfermedades terminales, se hubiera visto como una revolución social otra vez por esa clase marginada, esa clase más pobre, esa brecha social tan severa. Y yo creo que la culpa, en este caso, del periodismo sensacionalista del momento, que tildó como cabeza de turco, como hemos nombrado antes, a Enriqueta Martí, aunque no fuera una santa, fue impulsada o alentada por las autoridades para intentar prever todos esos movimientos que se podían haber dado de haberse descubierto el pastel, como se hubiera descubierto, ¿no? Pero fíjate tú, tenemos ahí, como ha explicado Silvia, una representación de un Caín y Abel turolenses, ¿no? Es que tenemos que hacer un día un programa solamente sobre los sacamantecas, ¿no? Empezado con Garayo, con Roma Santa, con Leona. Dan para un programa tremendo de esos momentos tan cruentos y que parecen absolutos, no de leyenda, parecen de las películas de terror más impensables dentro de la psique humana. Es decir, ¿cómo es posible? Entonces, son épocas muy complicadas y bueno, creo que el caso de Enriqueta seguirá en el aire. Por supuesto, sigue en el aire. Y mira, Nacho, te quiero contar una pequeña anécdota, sí, porque, bueno, pues comentando pues todos estos aspectos que hemos ido desgranando hoy, pues quise buscar con Google Street View cómo es hoy esa calle, porque antes, en la época de Enriqueta Martí, era la calle Ponent, la calle Poniente número 29, es la calle Joaquín Costa. Ese número 29, ese inmueble, pues es muy curioso porque en Street View, precisamente el número 29 sobre la puerta de acceso a ese edificio, pues en Street View está totalmente difuminado ese número, no así los números de los edificios adyacentes. Así que bueno, eso puede ser porque quizá alguien que vive allí en la actualidad pues quiere preservar su intimidad, puede ser, puedes solicitarlo a Google que difumine ciertos datos, pero bueno, no deja de ser curioso que en esa calle, en ese inmueble, pues en Street View no puedas ver el número 29 donde Enriqueta Martí pues había cometido esas buscando una atrocidades. Casa en concreto, estaba borrosa y no se podía acceder. Algo habrá que ocultar. Algo hay. Sensibilidades. Muchas gracias, Rafa Balaguer. Muchas gracias, Dani Gueras. A vosotros. A vosotros, sí. Y quiero acabar con una lectura de la revista La Campana de Gracia en 1912, que entre sus viñetas, debajo de cada uno de esos dibujos, aparecen los siguientes textos. El monstruo que veis aquí es la Enriqueta Martí. Ya en su tierna mocedad mostraba su crueldad. Crecía la jovenzuela sin pisar nunca la escuela. Entre jaleos metida, lanzóse a la mala vida. Se dedica con constancia a pervertir la infancia. Para su comercio vil
tenía cómplices 1000. Por despistar a las gentes, vive en sitios diferentes. Desde San Feliu a Palma corre esta mujer sin alma. No satisfecha a la fiera, hasta hace de curandera. Con grasa de criaturas hace ungüentos para untarlas. Sacro, coxis y costillas esconden las guardillas. No sabe qué hacer de un hueso y lo envuelve en su progreso. Por fin se descubre a una muchacha escondida y unos colchoneros alzan el grito al primero. Cuando la cangri se llevan, las mujeres se sublevan. Habla la niña Angelita y aún más el pueblo se irrita. Con tanto y tanto hueso se arma un lío muy espeso. Señores escopeteados se ven en el más complicado. En un pozo, santo cielo, se encuentran matas de pelo. Dentro de ollas y pucheros se hallan huesos verdaderos. Por no hacer revelaciones, finge grandes convulsiones. Muchos, creyéndola muerta, ya se asoman a la puerta. Casi acabado el proceso, no salen con otros huesos. Mas, por fin, la ciencia opina que son todos de gallina. Feliz noche y hasta la próxima semana.